el detallamiento como una disciplina requiere conocimiento técnico, experiencia, una serie de experiencia y conocimiento que no es el foco principal de esta presentación, porque eso se va adquiriendo también a lo largo de los años, ¿ya? Sin embargo, la gestión de cómo llevar a cabo un proceso de detallamiento para obtener un resultado óptimo es lo que me interesa conversar en esta presentación. Entonces el foco principal va a ser en el proceso de gestión, ¿ya? Vamos a hablar acerca de algunas herramientas de control, cuáles son las fuentes de errores frecuentes, cómo atacarlas, cómo mejorar el proceso y algunas buenas prácticas. Entonces, si ustedes ven el temario más que técnico, estamos hablando de cómo llevar a cabo el proceso de detallamiento para obtener un resultado óptimo. Entiendo que dentro de la gente que está asistiendo a este seminario hay mucha gente que se dedica a detallar, por lo tanto mucha de la parte técnica, el conocimiento lo tienen, así que no va a ser necesario que ahondemos en esos detalles. Primero, definamos el proceso de detallamiento, ¿ya? Un diseño estructural por sí solo, hecho por un ingeniero, conlleva el dimensionamiento de los elementos que componen una estructura de acero. Y ese dimensionamiento se realiza de acuerdo a una serie de normas que permiten responder adecuadamente a las solicitaciones que va a tener una estructura durante su vida útil. Sin embargo, el resultado del diseño es un set de planos que tienen información muy valiosa de los perfiles, los ejes, las distancias, los niveles, la orientación de los perfiles, pero con esa información no es posible fabricar una estructura. Entonces aparece la necesidad de traducir la información del diseño en información que sea absolutamente transparente, inequívoca, para el que tiene que fabricar los elementos que componen esa estructura. Esta traducción de los planos de diseño al lenguaje que entiende una maestranza es lo que se conoce como detallamiento. Es curioso, si ustedes son del rubro probablemente no tienen ese problema, pero es curioso que hay mucha gente que no reconoce el proceso de detallamiento como una actividad que consume recursos importantes, consume tiempo, y además donde se toman decisiones muy relevantes en el comportamiento que va a tener la estructura. Mucha gente piensa que basta con un plano de diseño para tener completamente definida la estructura. Entonces, hago este alcance. El proceso de detallamiento nos vamos a referir a esta traducción de un plano de diseño en información para el fabricante. De paso, estoy hablando de un proceso. Si ustedes se fijan, la palabra proceso nos lleva a una mecánica en donde ocurren cosas. Hay un proceso de transformación, de agregación de valor, en que la información que se recibe se transforma en información de salida, que tiene diferencias que lo hacen más valioso, más entendible para lo que sigue dentro de este lineal, que es diseñar, detallar, fabricar y finalmente montar, armar la estructura. Ahora, este enfoque de tratar el detallamiento como un proceso tiene una ventaja. Por eso que yo hablo de gestión del detallamiento. Al referirlo como un proceso, podemos usar todas las herramientas de gestión de distintas metodologías
que son, por ejemplo, para eficientar o mejorar esta transformación de información. Podemos recurrir ahí a técnicas de gestión de calidad, a técnicas de gestión de operaciones, de manufactura, que son todas técnicas conocidas. La mayor parte de ellas tuvieron su origen en la industria automotriz, y todas estas técnicas se pueden aplicar también a esta actividad. Nosotros vamos a ahondar un poco más en algunas de ellas que tienen que ver principalmente con la calidad y con la mejora de este proceso. Entonces, en adelante, cada vez que hablemos de detallamiento, implícitamente estamos diciendo proceso de detallamiento. Un enfoque de procesos permite además poner esta actividad en un diagrama de flujo, donde una cajita que tiene entradas y tiene salidas alude a esta transformación. Entonces, se genera información importante para fabricar. Requiere un input. Los datos de entrada son las especificaciones técnicas del proyecto y los planos de diseño. Probablemente todo el mundo tiene claro que necesita los planos de diseño porque necesita armar una maqueta electrónica, poner ejes, poner niveles. Sin embargo, no todos se abocan a revisar cuidadosamente las especificaciones técnicas del proyecto. Quiero detenerme aquí porque en las especificaciones hay mucha información valiosa para realizar el detallamiento. Por lo tanto, es parte integral y fundamental de la información de entrada a este proceso de detallamiento. Así que aquí ya aparece una primera observación relevante. Antes de iniciar el detallamiento, primero estudie su proyecto, aclare las dudas, asegúrese que la información del diseño está completa, que contiene toda la información necesaria para poder llevarlo a planos de fabricación, pero también revise cuidadosamente las especificaciones del proyecto. Estas especificaciones son documentos, no son planos, sin embargo es información muy relevante y que un descuido en esta información, en la revisión de esta información puede llevar errores muy costosos en el resultado. Por ejemplo, lo más típico es especificaciones de pintura, ¿ya? Yo tengo que incluir información dentro de la maqueta electrónica de cuál es el esquema de pintura que tiene cada elemento. No tengo por qué suponer, y de hecho normalmente no es así, que todas las piezas, todos los elementos tengan el mismo esquema de pintura. ¿En qué parte aparece esa información? En la especificación técnica de pintura. Yo he visto proyectos completos hechos con un mismo esquema porque alguien no se dio el tiempo, el cuidado de revisar que la especificación técnica de pintura indicaba que ciertas zonas, ciertas áreas del edificio tenían un esquema diferente. Y no solo pintura, puede ser galvanizado o incluso una materialidad diferente, una calidad de acero distinta. Entonces, quiero insistir, no solo revisemos los planos, que es lo que normalmente hacemos por inercia, sino que revisemos cuidadosamente las especificaciones técnicas del proyecto. Y no son pocos los casos en que nos vamos a encontrar que lo que se pide en la especificación técnica no lo podemos cumplir, ya sea como detalladores o como fabricantes. La causa raíz de estas discrepancias son múltiples, desde una mala especificación a un alcance mal definido respecto del servicio que yo ofrezco. Entonces es fundamental la revisión de este documento. El enfoque de procesos nos va a permitir separar, agrupar, poner en un lineal, poner en un cronograma cuáles son las actividades que yo voy a requerir y cuáles son los recursos que voy a necesitar para llegar a un término exitoso del detallamiento. Durante el proceso, lo que se está haciendo es transformar la información de los
los planos de diseño, dijimos, no es completa para fabricar. Por lo tanto, faltan cosas. Lo que falta se lo vamos a agregar. Por lo tanto, hay una transformación de la información, sin la cual no se puede fabricar. ¿Qué información hay que agregar? Entramos ahí ya en temas bastante técnicos que muchos de ustedes probablemente ya conocen al detalle. Sin embargo, quiero ahondar en que estamos agregando valor a la información recibida. Este enfoque entonces de que entra información, se transforma, se le agrega valor y se entrega un output, es lo que permite hacer gestión sobre esta actividad. Van a pasar cosas en este tiempo. Estos tiempos pueden ser semanas, pueden ser incluso meses. Por lo tanto, vamos a tener que administrar flujos de información. Y también, fíjense que no estamos hablando de detallar como el acto de tomar el mouse y mostrar perfiles, trazar perfiles en una maqueta electrónica. Estamos hablando de gestionar información, que es también parte fundamental del detallamiento. Por lo tanto, es una actividad que no podemos descuidar ni dejar de monitorear. En proyectos pequeños, esta actividad puede ser bastante simple. Puede ser manejar información, recibir información y enviar información a través de correos electrónicos y manejar un sistema de archivo de carpetas relativamente simple. Sin embargo, en proyectos grandes, los flujos de información pueden ser de tal magnitud que vamos a requerir un staff completo de personal dedicado únicamente a gestionar estos flujos, recibir información, archivarla, transferirla a las personas correctas, tener trazabilidad, vale decir, mantener la historia de la información, recibir información de salida para poder mandar al cliente, hacer consultas, solicitar cambios de diseño, es decir, van percibiendo que esto puede ser bastante complejo en una estructura relevante. Y por lo demás es el día a día de los grandes proyectos. Una mala gestión en la administración de la información es catastrófico, significa pérdida de control del proyecto, significa que nadie sabe cuál es la última información que mandó el cliente, que no sabemos si los cambios que pidió se atendieron, no sabemos si la información que le mandamos es la última. Realmente es una fuente enorme de errores. Quiero hacer un comentario aquí. Ustedes saben, la competitividad de países soviéticos, específicamente China, es muy alta en cuanto a prestar servicios. Ellos son muy competitivos en el valor de hora hombre y pueden tener gente muy capacitada. Sin embargo, una de las cosas que ellos todavía no manejan bien es precisamente este punto, los flujos de información y la trazabilidad. Si tienen ustedes la experiencia de trabajar con China, por ejemplo, por favor pongan especial cuidado en gestionar la información, porque ellos ahí tienen muchos problemas. Y lo más sano es que uno se la gestione por ellos. Si es que no, van a tener un proyecto fuera de control. Bien, dicho esto, se están dando cuenta que el detallar es bastante más que dibujar. Si alguien pensaba que detallar era tirar líneas, dibujar perfiles y resolver perforaciones y soldaduras, eso es una dimensión relevante, por cierto, del detallamiento. Sin embargo, es uno de los puntos relevantes, como todo el resto que hemos estado mencionando. Entonces, el detallador va a requerir conocimiento técnico, va a requerir manejar recursos humanos, liderar un equipo de trabajo. Esto se hace más notorio en proyectos grandes,
en que una misma maqueta está en manos de 5, 6, 7 y más personas, en que un mismo proyecto se está desarrollando simultáneamente no solo por distintas personas, sino que incluso en distintos países. Entonces la pregunta es, ¿cómo asegurar que lo que se está desarrollando en paralelo por distintas personas, por distintos países, una vez que los reunamos, logran restituir la integridad del proyecto, sin que nada sobre, para no caer en costos innecesarios, y lo que es peor, sin que nada falte? Lograr eso es lo que yo menciono, hacer gestión sobre el detallamiento. Vamos a tener que tener conocimientos de diseño estructural. No estoy hablando de ser de calculista ni ingeniero, estoy hablando de conocer el lenguaje, saber conceptos de estructuras. Tenemos que saber de fabricación, cómo se fabrica, cómo se hace una pieza, cómo se suelda, cómo se perfora, cómo se dobla, cómo se corta. En base a ese conocimiento yo puedo lograr un mejor detallamiento o un peor detallamiento. Si no manejo correctamente esos conceptos, puedo hacer un detallamiento muy caro de ejecutar e incluso erróneo. Tenemos que manejar normas, tenemos que manejar tolerancias, tenemos que saber de soldaduras, tenemos que saber de conexiones, manejar materiales, tenemos que saber de montaje. Es decir, el detallamiento reúne múltiples y requiere múltiples conocimientos para lograr, obviamente, un buen resultado. Voy a hacer un comentario más adelante sobre este punto una vez que mencioné lo siguiente. El manejo de las herramientas para detallar en la actualidad exige, yo diría en el 100% de los casos, el conocimiento de un software específico. ¿Ya? Hay mucho software de amplio reconocimiento en el mercado para distintas orientaciones, para detallar estructuras, para detallar calderería, para detallar obras portuarias. Existen muchas herramientas de este tipo y dependiendo en qué rubro ustedes se desenvuelvan, es la herramienta que ustedes tienen que manejar. Entonces, una cosa es tener un buen manejo del software que ustedes usan, conocer sus fortalezas, conocer las cosas que hace bien, conocer las cosas que hace mal, conocer las cosas que no hace. Y otra cosa es saber detallar. Entonces voy a volver al comentario que dejé pendiente. Hace 20 años atrás, un detallador no necesitaba más que un lápiz y un papel para hacer el detallamiento manualmente. Todo el conocimiento del calce geométrico, de las tolerancias, del manejo tridimensional, el chequeo de interferencias, era todo conocimiento del detallador, experiencia del detallador. Todo ese conocimiento tenía que estar en la cabeza del que estaba realizando la actividad. Por lo tanto, había gente muy experimentada, gente que podía imaginarse la estructura de manera tridimensional, sin tener problemas de interferencias, resolviendo de manera ficticia el montaje de cada elemento. Por lo tanto, era un profesional muy completo. Sin embargo, la parte gráfica era pobre. Era un lápiz, era un papel, regla, escuadra. Por lo tanto, el detallamiento se volcaba al plano de una manera muy artesanal. Esto cambió. A mediados de los años 90 apareció, bueno, primero el software 2D, que mejoró muchísimo el trabajo de volcar el diseño a un plano a través de un archivo electrónico plano, y a mediados de los años 90, 95, 96 aparecieron herramientas de detallamiento tridimensional que agregaron chequeo de interferencias, estos
manejo de tolerancias, se traían incorporados bases de datos con los perfiles, es decir, comenzaron estos software a aliviar al detallador de mucha información que antes tenía que manejarla en su cabeza. Esto tiene una ventaja tremenda en el resultado, en productividad y en la calidad, pero tiene un problema, que cualquier persona que tenga un buen manejo del software cree que puede detallar una estructura. Y esos límites que antes los ponía el conocimiento, porque el que no tenía el conocimiento no podía hacerlo, en la actualidad ese límite no existe. Una persona con un buen manejo de un software se pone a detallar y va a llegar a algún resultado. Y ese resultado se va a ver bien, se va a ver en una maqueta, se va a ver en planos de fabricación, archivos de control numérico. Pero una cosa distinta es tener certeza que esa información está correcta. Vale decir, actualmente un dibujante con un buen manejo del software se pone a detallar un proyecto complejo y lo saca adelante. Pero eso no quiere decir que esté correcto. O sea, la experiencia es algo que estos software no reemplazan. Tal vez de manera engañosa nos dan expectativas de que detallar es solo dibujar. Pero lo que quiero ahondar es que eso no es así. El conocimiento técnico que está detrás, que debe estar detrás de algo que nunca podemos perder de vista. Y para eso cada dibujante, trazador, proyectista tiene que hacer una carrera. Tiene que partir de lo más básico, trazando, dibujando misceláneos, escaleras, barandas, después trazando perfiles, hasta llegar finalmente a estructuras donde conecte, que es probablemente la actividad más compleja de este proceso. No puede saltarse pasos, no puede saltarse pasos. Hay que hacer la carrera completa, probablemente esta carrera ahora es mucho más corta, porque estas herramientas de software permiten hacer más corto, pero hay que pasar por todas las etapas. Bien, entonces podemos resumir nuestro proceso de detallamiento. Es una caja donde entran cosas y salen cosas. Lo que entra son información del diseño, normas y especificaciones técnicas. Dentro del proceso tiene que haber conocimiento técnico, tiene que haber un buen conocimiento de las herramientas o software con los cuales vamos a realizar el proceso, y también tienen que haber procedimientos, vale decir, formas ordenadas de hacer las cosas. Como el detallamiento de proyectos de gran envergadura lo tiene que realizar un equipo grande de personas, no puede ser que cada uno haga las cosas a su manera. El equipo tiene que trabajar de una manera sintonizada, sincronizada, bajo un mismo estándar. Y si ese estándar no está escrito, estamos mal, porque cada uno va a hacer lo que le parece correcto y el resultado va a ser distinto si lo hace un detallador o si lo hace otro. Eso tiene un mal pronóstico. Por lo tanto, si ustedes están dedicados al negocio del detallamiento, tienen que tener procedimientos de cómo hacer las cosas. Estos procedimientos tienen que ser conocidos por cada uno de los que integran su equipo de trabajo, y es lo primero que tienen que aprender los nuevos integrantes del equipo. Cuando contraten a alguien, un nuevo modelador, un nuevo detallador, un maquillador de planos, tiene que conocer estos documentos, estudiárselos y aplicarlos como la Biblia. No puede desapegarse de lo que dicen estos documentos. Yo he visto oficinas muy prestigiosas que tienen el conocimiento técnico y el manejo de las herramientas, pero internamente la gente hace las cosas de manera diferente, como creen que es correcto, sin ningún lineamiento. Entonces, esta tercera dimensión, que son los procedimientos, son fundamentales. Bueno, la información de salida entonces es para el proceso siguiente, la fabricación y el montaje de la estructura metálica. Conozca su proceso. Esto significa cuánto tiempo toma detallar, cuántos recursos se requieren, cuáles son los rendimientos que uno debiera esperar de una estación de trabajo, dependiendo del tipo de estructura, cuáles son los costos que involucra el detallamiento, cuáles son las decisiones más relevantes que se toman dentro del proceso de detallamiento,
Las modificaciones de peso de la estructura, ¿de qué orden son? Bueno, son respuestas tremendamente relevantes y que las más importantes las vamos a desarrollar un poco más. En primer lugar, el proceso de detallamiento requiere un tiempo que normalmente es comparable con el proceso de fabricación. Vale decir, si una estructura demora 3 meses en ser fabricada, es muy razonable que requiera 3 meses para ser detallada. Esto es, no es una regla per se, es un criterio, pero es un criterio que funciona muy bien en la mayoría de los casos. Solamente estructuras simples, muy repetitivas, en que uno detalla una parte y eso se repite 1000 veces, rompen esta regla. Pero ustedes tendrán el criterio en cada caso para poder hacer una correcta evaluación. Pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, ya sea ustedes como detalladores o como mandantes, hay gente que contrata el detallamiento, no pueden recibir ni pueden solicitar que alguien desarrolle el proceso de detallamiento correctamente en un tiempo en el cual no es posible obtener un resultado óptimo. Es decir, si ustedes tienen una estructura que por el tonelaje involucrado se va a fabricar en 4 meses, no pueden pedir ni esperar, ni ustedes prometer que van a detallarlo en un mes. Lamentablemente este es un vicio al que cuesta mucho despegarse por problemas de índole comercial. Uno tiene que cerrar negocios, mantener su oficina con actividad y muchas veces los propios clientes nos llevan a un callejón sin salida en que se promete lo que se sabe que no se puede cumplir. Pero eso puede ser una estrategia comercial, llámenlo como quieran, pero lo que no pueden perder de vista es que en la realidad un detallamiento correctamente ejecutado toma un tiempo comparable a la fabricación. Esto no quiere decir que haya que tener el proceso completamente desarrollado para iniciar la fabricación. Uno perfectamente puede ir haciendo avances de prioridades e ir entregando parcialidades a la maestranza para que inicie la fabricación y de esta forma traslapar el tiempo que requiere detallar con el tiempo que requiere la estructura para ser fabricada. Eso se puede hacer de buena forma con una buena coordinación, pero el tiempo total del detallamiento finalmente va a resultar comparable con el tiempo total de la fabricación. Respecto de los costos, el detallamiento tiene un costo bastante bajo comparado con lo que es el costo de la estructura. Estos son valores muy gruesos y probablemente deben corregirse país a país, pero hablar de un 2, un 3, hasta un 5% no son cifras relevantes en el costo. Entonces, tenemos en un proceso que es relativamente económico en costo, decisiones tremendamente relevantes e incidentes en el resultado. O sea, con este 3% estamos definiendo decisiones que afectan el 100% de la estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Ahorrar en costo de detallamiento es una mala decisión. Me ha tocado experiencias dramáticas de empresas que por ahorrar algo en detallar, contratan oficinas no de detallamiento, sino que gente que anda por ahí, que dice que sabe detallar, que cobra muy barato, y los resultados finales han sido muy malos, y inciden mucho más que este costo de un 3%. Entonces, el llamado es a no caer en estas tentaciones de competitividad de bajo costo, porque si ustedes son mandantes, la verdad que el riesgo que están corriendo es altísimo. O sea, trabajen con empresas de buen estándar, que tengan sus licencias, como corresponde, las versiones que corresponden, etcétera. Las decisiones que se toman en este proceso
que no tienen un costo tan alto, son decisiones muy incidentes en el costo final del proyecto. Entonces, sabiendo cuánto demora y más o menos cuál es la incidencia en el costo, podemos ahondar en temas un poquito más técnicos. ¿Cuáles son los puntos críticos del proceso de detallamiento? Yo diría que el punto más crítico es el diseño de las conexiones. Las conexiones de una estructura metálica son las que determinan su comportamiento. El cálculo estructural que hace un ingeniero, él dimensiona perfiles, posiciones, verifica deformaciones, verifica fuerzas, etcétera, condiciones sísmicas, todo esto apoyado por las normativas de cada país. Ustedes saben, en el caso de Chile, el tema sísmico es muy relevante, muy incidente en nuestros diseños, pero esa información, cuando se vuelca el detallamiento, se va a traducir en una solución de cómo vincular los perfiles entre sí. En algunos casos esa solución viene insinuada en el diseño, ya sea elementos que van soldados entre sí o elementos que van apernados. De alguna manera la ingeniería de diseño en algunos casos muestran algo. Sin embargo, el detalle, el milímetro, los gramiles, la distancia al borde, el tamaño de la perforación, la holgura del perno, son datos que no vienen y por lo tanto son datos que tiene que agregar el detallador. Entonces uno de los puntos más relevantes del detallamiento es el diseño de las conexiones. Una mala conexión marca un mal comportamiento estructural. Ahora, en este diseño de conexiones aparecen elementos nuevos que no vienen indicados en el plano de diseño. Gusets, atiesadores, elementos, placas de conexión. Y estas placas, estos elementos que se deben agregar a la estructura, incrementan el peso de lo que uno cubicó originalmente. Si uno estima que una estructura por perfiles pesa 100 toneladas, la estructura detallada perfectamente puede pesar 115 toneladas. ¿Qué son ese 15%? 10, 8, 20 e incluso 25%? Son todas las placas y elementos que hubo que agregar para poder desarrollar las conexiones de la estructura. Esos pesos a veces no están bien evaluados ni internalizados en el mandante. El mandante cree que su estructura va a pesar las 100 toneladas que pesan los perfiles. Por lo tanto, es un punto no menor a considerar en el costo. Ustedes se dan cuenta que un 8, un 10, un 15 o un 20% es comparable al margen que tiene un negocio. Por lo tanto, si yo no consideré esos adicionales, perfectamente pueden marcar que el negocio salga a pérdida. Así que es un ítem no menor. Que varía entre un 8 y un 20 y un 25 va a depender del tipo de estructura. En estructura liviana estos porcentajes tienden a ser mayores, en estructura pesada tienden a ser menores porque van porcentaje del peso total en relación al peso de los elementos. Entonces, según lo anterior, en el proceso de detallamiento definimos los costos del proyecto, porque las decisiones que tomamos de cómo resolver las conexiones inciden en cómo se va a montar la estructura, cómo va a ser transportada. Un elemento de 30 metros de largo va a estar particionado en ciertas zonas para poder ser transportadas y después ser montadas en terreno, armadas, ensambladas. Eso es costo. Incide en el costo de cómo armar la estructura, incide en el costo de la logística, incide en los costos del fabricante. Definimos en el detallamiento en gran parte cómo va a ser la fabricación. Lo que está poniendo el plano de fabricación es exactamente eso. Cómo queremos que se fabrique la estructura. También las decisiones que tomamos en el detallamiento van a definir cómo debe montarse la estructura. Si un elemento lo mando completo, se monta de una forma. Si el elemento lo mando particionado, se monta de otra. En cada etapa del proceso de ensamble
yo tengo que asegurar la estabilidad de la estructura. Por lo tanto, cómo viene la estructura, el despiece, las particiones, las conexiones, me cambian el escenario de cómo debo alzaprimarla temporalmente para mantenerla estable y para definir la secuencia. Y finalmente, en el detallamiento estamos definiendo el comportamiento futuro de la estructura. Si las conexiones están correctamente desarrolladas o si están deficientes, eso va a incidir en el comportamiento de la estructura. El diseño en acero, yo diría que tiene dos complejidades. Una de ellas son los pandeos, estas inestabilidades locales o globales que presenta el material cuando es sometido a carga. Es una variable muy relevante y que el diseñador, el ingeniero, tiene que revisar, y es probablemente uno de los temas que más tiempo le dedica para poder definir correctamente los perfiles. Por lo tanto, esa variable ya viene resuelta en el diseño. Y la otra variable relevante son el comportamiento de las conexiones. Las estructuras metálicas, cuando fallan, rara vez fallan en los perfiles. Cuando fallan, fallan en las conexiones. Y eso tiene directa relación con el que fabricó, por un lado, pero probablemente más incidencia con el que hizo el detallamiento. Por lo tanto, son puntos críticos. Entonces, necesitamos personal altamente calificado, pero también necesitamos mecanismos de control para chequear ciertas cosas. ¿Qué cosas vale la pena chequear? Los temas que son críticos, ya los he ido mencionando. Necesitamos un procedimiento para hacerlo. Esto no puede ser que cada persona chequee lo que le parezca. Un checker tiene que saber qué revisar, en qué secuencia revisarla. No resulta criterioso chequear una estructura completamente detallada para darse cuenta que tiene un problema de ejes o un problema de niveles, porque eso significa que el detallamiento hay que hacerlo de nuevo. Pareciera una mejor decisión que el checker vaya revisando a medida que el proceso va avanzando, de tal forma que si tiene que volver atrás, el impacto sea el menor posible. Entonces, el resultado óptimo finalmente es lo que nos va a dar la gestión que hagamos sobre nuestro proceso, específicamente variables que aseguren la calidad del resultado. Son procesos complejos, estamos hablando de muchas decisiones, muchas variables, por lo tanto requerimos un sistema de gestión. No basta una ideología, yo pensé que, yo creí que, una instrucción. Acá se requiere un sistema de gestión. Y un sistema de gestión tiene que estar documentado en un procedimiento. Entonces, lo primero que yo les pido que vayan revisando en sus empresas. ¿Existen estos procedimientos? ¿Qué chequear? ¿Cuándo chequear? Y si existen, bueno, vean cómo se pueden mejorar. Entonces, la invitación es que del antiguo control de calidad, en el que revisamos el elemento ya hecho, en que cualquier cambio significa rehacer cosas, pasemos al control de proceso. Hagamos un control durante el proceso, no al final. O sea, el checker debe ir acompañando cómo se va desarrollando este proceso de detallamiento en sus distintas etapas. El antiguo control de calidad se orientaba al plano, al resultado. Las técnicas modernas de gestión de calidad se orientan al proceso, a los procedimientos, al cómo hacer las cosas. Acompañar este proceso de agregación de valor. Entonces, si el proceso se hizo respetando cada una de sus etapas, yo incluso podría no chequear el resultado, porque si yo sé que las cosas se hicieron de acuerdo a los procedimientos, como conclusión debería razonablemente pensar que el resultado va a estar correcto. Estas relaciones causa-efecto funcionan, y funcionan bien, siempre y cuando nos apeguemos a una pauta, a un proceso. Esto llevado a la realidad, debo decir que hay que matizarlo. Ya esta religión de la calidad también hay que matizarla.
El control de calidad no se puede suprimir al 100%. Siempre es sano hacer un control de calidad, un muestreo spot al final. Eso yo siempre lo recomiendo, aunque hagamos control de proceso. ¿Ya? Entonces, este proceso que está inserto dentro de una cadena de valor, que parte con una ingeniería conceptual, una ingeniería básica, un diseño. Hasta ahí tenemos información que ingresan a como input a nuestro proceso de transformación para poder fabricar. Entonces el paso del diseño a la fabricación es lo que vamos a abrir como detallamiento. Ustedes pueden ver que el detallamiento está muy cercano a la fabricación. Muchas empresas fabricantes incluso lo ofrecen como parte de su alcance, ya sea propio o como subcontrato. Eso tiene mucha lógica. En el proceso de detallamiento se toman decisiones del costo de la estructura fabricada. Por lo tanto, el fabricante, si quiere de alguna manera optimizar sus costos, ¿dónde tiene que intervenir? En el detallamiento. No puede intervenir en la ingeniería de diseño, porque eso se hizo muy aguas arriba en otra etapa y por un profesional que no tiene ninguna relación con el fabricante. Pero sí puede intervenir en el detallamiento si es que lo incorpora dentro de su proceso. Entonces, está en ruta crítica dentro de este lineal de transformación, toma un tiempo no menor, comparable a la fabricación. Yo siempre digo que la mejor manera de entender el detallamiento es que detallar es lo mismo que fabricar, exactamente lo mismo, solo que el detallador fabrica en digital, en cambio el fabricante fabrica en acero, en objetos físicos, pero el detallador hace exactamente lo mismo, él también fabrica, solo que en formato digital. Bueno, estamos hablando de gestión, entonces inevitablemente tenemos que hablar de defectos, de errores, de calidad. El cero defecto es lo que quisiéramos todos, este concepto de calidad de clase mundial, cero defecto. Hay una pregunta filosófica aquí que puede parecerles curiosa. ¿Existe el cero defecto? ¿Se puede lograr el cero defecto? Estadísticamente sí se puede lograr. El cero defecto estadístico es un defecto por cada, o sea, contener todo el resultado dentro de 6 desviaciones estándares, más o menos 6 desviaciones estándares. Lo que quede fuera de eso es lo que se conoce como cero defecto. Esto dio origen a la herramienta de mejora de procesos que se conoce con el nombre de Six Sigma. Y Six Sigma se refiere a eso, que dentro de 6 desviaciones estándares todo el resultado está correcto. Es como una distribución de Gauss, lo que está de ahí hacia afuera, ya sea hacia arriba o hacia abajo, de las más 6 desviaciones estándares o menos 6 desviaciones estándares, es lo que se conoce como fracción defectuosa. Pero en la práctica es tan chico ese número que se habla de calidad de clase mundial o es lo que se conoce como cero defecto. En la práctica es probable que nosotros estemos lejos de ese resultado. Más bien en los procesos reales nos movemos en el 2 sigma, en el 3 sigma. Buenamente, más o menos 3 sigma, lo que significa que tenemos un porcentaje no menor de errores. Entonces, ya que los errores son inevitables, bueno, hagamos gestión sobre ellos. Aprendamos a convivir con estos errores. Lo primero es decir que mientras más temprano se detecte un error, más temprano se resuelve y más bajo es su costo y el impacto en el proyecto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay que detectar los errores de manera temprana. Es decir, el proceso de chequeo tiene que hacerse tempranamente, idealmente junto con el proceso de detallamiento. Ustedes ven, esto no es nuevo. Antiguamente se hacían autos muy bonitos, muy sofisticados y funcionaban perfecto. Con los autos que tenemos al día de hoy, más rápidos, con mejores prestaciones. O sea, la industria automotriz ha tenido un cambio radical, y para qué decir la industria aeroespacial. Bueno, este proceso de la industria automotriz llevó un tremendo conocimiento en lo que es mejora de procesos, en abordar mejor las formas de trabajar. Y si bien hay tecnología detrás, yo diría que los cambios más radicales que se generaron en esta industria son
la forma de trabajar, la forma de coordinarse, la forma de armar los equipos de trabajo. Entonces, el llamado es que el detallamiento lo gestionemos de la misma manera. Está el énfasis en la tecnología, tener un buen software, tener computadores rápidos, tener buenos servidores. Pero el llamado que estoy haciendo es que no descuidemos el pensar la forma de trabajar. Eso tiene tanto o más valor que lo anterior. Es decir, revisen en su oficina cómo se están organizando sus grupos, si esa manera es la más eficiente, es la óptima, si tienen buenos resultados, cómo son sus plazos, cuáles son los errores que se repiten, cómo los corrigen. O sea, pongan foco en el cómo hacen las cosas. Por eso vuelvo a decir que estamos hablando de gestión. Y una de las gestiones relevantes es la reducción de errores. Aquí podemos aprender de esta metodología que les mencionaba, el Six Sigma. El Six Sigma nos dice, mire, el mejor negocio es hacer las cosas bien a la primera vez. O al revés, el peor negocio es dejar las cosas para después. Si usted ve un error, un eje mal puesto, corríjalo inmediatamente, pero no se olvide de que ese eje aparece en varias vistas, corríjalas todas. Es frecuente, yo trabajo con muchos proyectistas que me siento al lado de ellos a trabajar y cuando le hago consultas me dicen, ah, no, eso es un error, pero lo dejan ahí, después lo resuelvo. Yo le digo, no, resuélvelo ahora. No, es que prefiero que, no, resuélvelo ahora. Yo puedo esperar 5 minutos, puedo esperar 10 minutos. Mi tiempo es preferible perderlo y asignar ese tiempo. Yo puedo esperar a que corrijan el error en cuanto lo detecten. Es la mejor manera de asegurarse un buen resultado. Eso de el error, no, si yo sé, yo me acuerdo, lo hago mañana, le tengo que decir, no, no funciona. Hacer las cosas bien a la primera es el mejor negocio que pueden hacer. Me podrán decir que es más lento. La verdad que es más lento en apariencia, porque corregirlo significa volver atrás. Pero les puedo decir que hacerlo después es mucho más costoso. Por lo tanto, no escatimen en esta recomendación. Tómense el tiempo que se requiera para hacer las cosas bien. Cuando la están haciendo, uno de los costos más altos que tienen las empresas, no solo de detallamiento, estoy hablando de manufactura, de la industria bancaria, las empresas de servicios, son los reprocesos, hacer las cosas de nuevo. Y lo peor es que esos son costos ocultos, que nadie sabe cuánto valen. Si yo quisiera valorizar esos costos, se sorprenderían. Entonces, insisto, hacer las cosas bien a la primera vez y tomarse el tiempo para ello. ¿Ya? Segundo, hagan las cosas simples. Revisen sus procesos con una visión crítica. Ustedes que usan esos procesos son los más indicados para mejorarlos. No piensen que porque un proceso está escrito es inamovible. Yo sé que ustedes tienen muchas buenas ideas, pero si esas buenas ideas no las hacen llegar para modificar las cosas, se van a quedar solo en buenas ideas. Una de las formas de reducir los errores es simplificar los procesos. Hay una relación directa en la complejidad de los procesos con la cantidad de errores. Un proceso complejo tiene muchos más errores que un proceso simple. Entonces, hagan las cosas de manera simple. Si el procedimiento que tienen no colabora en eso, reestúdienlo, repiénsenlo y plantéenle a quien correspondan estas buenas ideas que seguro las tienen para poder modificar esos procedimientos y hacer las cosas de manera más simple. Haga las cosas de manera simple y ojalá estandarícelas. Que si yo le pregunto a un modelador, a un detallador cómo hace algo, me dé la misma respuesta que si le pregunto a otro. Cuando ustedes logran eso, sin quererlo, están reduciendo la probabilidad de errores notablemente.
notablemente. Entonces, lamentablemente a veces las empresas no nos damos tiempo para estas cosas. Estamos en el día a día, hay que producir, hay que sacar planos, hay que sacar modelos. Sin embargo, estamos derrochando recursos porque hacemos las cosas muchas veces, porque el procedimiento es complicado, no nos ayuda, son fuentes de errores. Bueno, cuando nos sentemos a mejorar esos procedimientos, les va a sobrar el tiempo. Entonces, la mejora de procesos es algo que hay que hacer, es parte del trabajo, no lo descuiden. Dicho esto, vamos avanzando. Tenemos un diseño, lo transformamos en una maqueta 3D, que es algo que tiene información para fabricar, y eso pasa al fabricante con dimensiones, con espesores, con perforaciones, con tamaños. Ese es el resultado. Acá hay algo implícito, que lo que se diseñó es lo que se fabricó y es lo que se ensambló, lo que se montó en terreno. Ese supuesto, lamentablemente, no es cierto. Lo que se diseñó es lo que se diseñó. No es lo que está en terreno. Debiera serlo, sin duda, sin duda. Lo que ocurre es que dentro del proceso pasan cosas. Hay cosas que el diseñador, el calculista, el ingeniero, no consideró. Él no se dio cuenta que su diseño no se podía montar, no se podía ensamblar, que había que generar una conexión en un lugar donde él no se dio cuenta. No se dio cuenta que había una interferencia, que tiene dos elementos coexistiendo en un mismo espacio. Bueno, todas esas cosas las resolvió el detallador. Por lo tanto, el diseño ya cambió, ya tuvo un cambio. La pregunta es, ¿ese cambio es relevante en el comportamiento de la estructura? Bueno, yo como detallador no tengo cómo responder eso. No tengo cómo saber si el cambio que yo hice modifica el comportamiento estructural. El único que puede responder eso es el que lo diseñó. Por lo tanto, cada cambio de diseño que yo ejecute en el detallamiento debe ser consultado. ¿A quién? Al que lo hizo, al diseñador. Este proceso, lamentablemente, a veces toma mucho tiempo. El diseñador ya no está dedicado a otro proyecto, por lo tanto, estas consultas a veces toman tiempos considerables. Bueno, parte de la gestión del detallamiento es apurar las respuestas, porque estas respuestas son fundamentales para asegurarse que lo que se va a fabricar posteriormente se va a comportar bien. Hay mucha modificación que se hace sin consulta, pensando que es lo mismo. Y después la estructura, cuando está en condición de uso, presenta fallas. Y cuando uno recorre la historia, se da cuenta que la falla se generó precisamente en algo que alguien modificó. Y si ese alguien no tiene un respaldo para haber hecho esa modificación, está en un problema. Entonces, los cambios tienen que consultarlo y tienen que documentarlo. Dijimos ya algunos tips que son relevantes para detallar. Revisar los datos de entrada. Estos datos pueden ser incompletos, pueden ser erróneos incluso, pueden ser contradictorios. Lo que dice una especificación técnica podría ser diferente de lo que dice un plano. ¿Cómo me doy cuenta de ello? ¿Detallando? No. Es muy caro. Si me doy cuenta en el detallamiento, significa que voy a tener que rehacer alguna parte, y eso es caro y lento. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar los documentos. Todas estas inconsistencias o falta de información tienen que solicitarla al inicio. No inicien un proceso de detallamiento si no tienen la información clara, porque seguro están garantizando un reproceso. Van a tener que hacer las cosas de nuevo. Y hacer algo de nuevo son fuentes de error. Lamentablemente, fuentes de error en los cuales ustedes como detalladores van a incurrir. Sin embargo, la causa raíz es un diseño incompleto, una especificación técnica contradictoria. O sea, van a asumir una culpa o una responsabilidad por algo que en realidad no es responsabilidad de ustedes definirlo. Entonces, para evitarse ese problema, revisen la información al inicio y consulten todas estas discrepancias. Una cosa menor pero doméstica
pero muy habitual, que genera problemas, es los nombres de las estructuras. Si están hablando de un galpón, uno solo, probablemente nadie se va a confundir. Pero si en un proyecto tienen 50 galpones, la probabilidad de confundirse es altísima. Y como hay comunicaciones con fabricantes, con ingenieros, con clientes, con el administrador de contrato, todos piensan que están hablando de lo mismo, si no tienen una definición de nombres únicos para las estructuras, podrían estar hablando sin saberlo de estructuras diferentes y aplicar, por ejemplo, una modificación en una estructura que no es. Entonces, hagan una simple lista en una planilla Excel, donde cada área, cada estructura y cada plano asociado tenga un solo nombre, y de ahí en adelante refiéranse a esa estructura, a ese modelo, con ese nombre, y que ese nombre sea conocido por todos los que participan en el proyecto, incluyendo control de documentos, que va a mandar información y va a recibir información. Bueno, asignen también tonelajes preliminares a las estructuras. Es frecuente que a veces se encuentran los errores porque faltan toneladas o sobran toneladas, y cuando se dan cuenta de eso, detectan errores garrafales. Por ejemplo, si el cliente les dice, te voy a mandar una estructura para soporte de un equipo de 28 toneladas, y si ustedes al detallarla pesan 8 y creen que la estructura ya está lista, algo malo hay. Puede ser que el 28 estaba errado, o puede ser que alguien mandó información de un modelo asignado con un nombre distinto y ustedes no lo asignaron a la estructura que están detallando. La única manera de darse cuenta de esa discrepancia, porque en algún minuto hay que resolverla, es haciendo un control de pesos. Si el cliente dijo 28 toneladas y ustedes dicen, oye, yo no llego jamás a las 15, con todo, hagan la consulta inmediatamente, ¿ya? Porque algo errado hay, ya sea para corregir el número inicial o porque falta estructura por recibir. Entonces la cuadratura de pesos es un muy buen indicador de que están haciendo las cosas que se lo solicitaron. Bueno, las consultas respecto de materiales, las condiciones de carga para el diseño de las conexiones, las normas aplicables, las especificaciones de pintura, cuáles son las tolerancias que aplican, cuáles son las dimensiones de los elementos para ser transportados, cuáles son requisitos especiales de entrega, las prioridades. Toda esa información ustedes tienen que tenerla clara. ¿Cuáles son los tipos de pernos? Yo la recomendación que les doy aquí, no asuman nada si no es formal. Ustedes pueden decir, yo pensé que eran pernos A325 corrientes, como pernos de alta resistencia, como lo he hecho 100 veces en todas las estructuras. Si en ninguna parte decía que eran pernos A325, no supongan que son pernos A325, háganle la consulta al cliente. Estimado señor, favor indicar cuál es el tipo de perno, porque no lo indica. Y tal vez es una 449, una 490, puede ser una 307. Entonces, no asuman ustedes cosas que no vienen indicadas. Esas son fuentes de errores muy frecuentes y costosas. Lo que no viene indicado, pídanlo. Otro punto respecto de la asignación de recursos. El programa de trabajo, las prioridades, las fechas de entrega parciales tienen que ser conocidas por todo el equipo de trabajo. No se escondan fechas. Es frecuente que el jefe, el único que sabe fechas, porque cree que con eso puede ir presionando a su equipo e ir administrando cosas para que ellos vayan cumpliendo. La verdad que esa técnica de administración es un poquito antigua, está obsoleta. Los equipos eficientes de trabajo actualmente son los equipos más comprometidos, los que tienen mejores resultados. Y un equipo comprometido es un equipo que maneja la misma información que todos. Entonces, manejo de fechas, compromisos de entrega, para que alguien se haga responsable y asuma un compromiso, tiene que tener clara la información. Yo ahí pido que en general todas estas cartas GAN, estos programas, lo pongan en un lugar público, que todo el equipo que tenga duda pueda ir a consultar.
La cantidad de integrantes del equipo, bueno, se asigna a los rendimientos esperados y a los tipos de estructura. Trate en general de no hacer cambios de integrantes durante un proceso. Cuando alguien está detallando, tiene que meterse la estructura en la cabeza, manejar los estándares, saber los gustos del cliente. Todo ese aprendizaje es muy difícil que se lo transmita a un nuevo integrante. Entonces la tentación es que cuando ya estamos en la mitad del proyecto, tengo al mejor cheque, tengo al mejor, lo saco del proyecto y lo pongo en otro. Mala decisión. Van a perder mucho tiempo explicándole todo lo que él ya aprendió de ese cliente, de ese proyecto, a un nuevo checker, a un nuevo modelador. Va a ser un trabajo deficiente, más demoroso y lo que es peor, con una alta probabilidad de errores. Entonces, no cambien a los integrantes del equipo. Traten de mantenerlos hasta el final, porque ese conocimiento, una vez que lo adquirieron, es muy relevante mantenerlo dentro del proyecto. No comprometa cosas que no está seguro que va a cumplir. Esto es una máxima no solo para el detallamiento, sino para cualquier actividad. ¿Ya? Lo que mencionaba al principio, esta presión por los plazos, que nos piden cosas para mañana, etcétera, etcétera. El salirse de a prometer cosas que no estoy seguro de cumplir, normalmente, si se cumplen, se cumple, pero con errores. Y esos errores en algún minuto salen a la luz. Los principales de errores en un detallamiento se producen por no gestionar los cambios de diseño. Y si ustedes reciben los planos al inicio del proyecto y durante 3 meses no hay ningún cambio, fantástico, fantástico. Pero esos proyectos no existen. Esos proyectos no existen. En 30 años yo creo que nunca me he tocado con un proyecto en que el cliente me pasa los planos y a los 3 meses viene a buscar su estructura. Lo habitual es que manda planos, a la semana manda nuevos planos, a las 2 semanas manda un cambio del peso de un equipo, después pide un gusset para tomar un soporte, después manda una nueva modificación, etc. Entonces, tiene que tener usted un control de los cambios. Eso significa tenerlos documentados. Los cambios hay que hacerlos por escrito, se involucran recursos, tienen que solicitarlos, si hay costos, tienen que traspasárselos al cliente, y hagan todo en un solo modelo. La tentación por avanzar o por creer que lo vamos a hacer más rápido es decir, ya, separemos la estructura en 3 modelos. Tú tomas un modelo, tú tomas otro modelo, tú tomas otro modelo. Les aseguro que cuando van a restituir el modelo completo, van a haber cosas que no van a funcionar bien. Peor todavía si es el mismo modelo que están trabajando simultáneamente en lugares distintos. La recomendación es modelo único. Existe un solo modelo oficial sobre el cual todos trabajan, asignados por colores, por prioridades, por etapas, por atributos. Los software tienen una serie de herramientas para poder hacer esa gestión, pero el modelo tiene que ser uno solo. Ahora, si mandan un modelo a la maestranza y el fabricante empieza a hacer cambios sobre ese modelo, ese es el peor negocio que pueden hacer. Por creer que lo van a hacer más rápido, la maestranza dice, no, no te preocupes, yo lo cambio en el modelo. Eso no debieran permitirlo. Todos los cambios que pida el fabricante deben hacerse en el modelo único que tienen ustedes. Y ese modelo alguien tiene que ser responsable. ¿Ya? Si el responsable es el detallador, bueno, él responde por la integridad de ese modelo. Ya sea por cambios que hizo el cliente, por cambios que hizo la maestranza. Pero todos los cambios se hacen en un solo modelo. En estos, los asiáticos son muy malos. Ellos toman un modelo, lo cambian en la maestranza, sacan planos en AutoCAD, los modifican con lápiz encima, escriben en ellos y finalmente lo que fabrican, nadie sabe. No está en el modelo, no están los planos, hay algunos planos rayados a mano, algunos sketches hechos en planta, y nadie sabe cuál fue la última versión de lo que se fabricó. Ustedes se podrán imaginar el resultado de eso. Entonces, un solo modelo. Claridad sobre los cambios que se piden. Estricto control de la información que llega y la información que se le manda al cliente. Diseño de conexiones. Esto tiene varias aristas. En distintos lugares, en países como el nuestro, por ejemplo, es frecuente que la conexión la diseñe el detallador. Eso significa que tiene que recibir las cargas
de parte del cliente, de parte del diseñador, y con esas solicitaciones él diseña las conexiones. Esa es una forma muy tradicional de operar. Normalmente el diseñador no es experto en conexiones y ese expertise lo tiene el fabricante o el detallador. Bueno, es muy importante que si esa actividad recae en el detallador, ustedes tengan internamente mecanismos, documentos que hagan que sea legible por cualquier integrante del equipo. Que el diseño de la conexión no sea una memoria de cálculo, sino que sea información inequívoca para que el modelador la pueda poner en el modelo, ¿ya? Lo mismo, si ustedes le pasan 500 hojas de una memoria de cálculo a un modelador para que busque cuál es la conexión que tiene que aplicar, les aseguro que la probabilidad de error es altísima. Si ustedes generan un mecanismo con nombres de conexiones, de tal forma que el modelador no tenga duda de que es esa la que debe aplicar, están eliminando radicalmente la probabilidad de errores. Alguien puede decir es que es más lento, que ingeniería tenga que hacer un sketch para cada conexión. Probablemente es más lento para ingeniería, pero en el proceso total es más rápido para el checker, es más rápido para el modelador, es más rápido para el que pone las cotas, el que hace los planos, maquilla los planos. Si ustedes suman todos los ahorros de tiempo que tiene aguas abajo el proceso, ese ahorro es mucho mayor que el mayor tiempo que le tomó al ingeniero sacarle una fotocopia a una conexión adicional para indicar un detallito que era distinto en esa, que se aplicaba solamente en esa conexión y no en otras. Respecto del control de calidad o control de proceso, en realidad, el primer control es el autocontrol, el autochequeo, ¿ya? No porque tengamos un checker tenemos que asumir de que puedo dejar pasar cualquier cosa, total, después el checker lo va a detectar. Eso no puede ser, esa lógica no funciona. Ustedes tienen que entregar un trabajo de calidad, eso significa que antes de entregarlo ustedes tienen que revisarlo. El checker debe ir acompañando el proceso. Es una mala idea ponerlo al final del proceso, cuando ya está todo hecho. Entonces, debe ir acompañando el proceso. El checker es parte de su equipo, es alguien que lo va a ayudar, es alguien que le va a anticipar para que no cometa errores. No lo trate como su enemigo. Es habitual que el checker y el modelador se llevan pésimo y eso al final atenta contra el resultado del proyecto. El checker, si ustedes hablan con él, se van a dar cuenta que tiene información muy valiosa. Ojalá tenga un registro de errores. Un checker que tiene registros de errores frecuentes puede ser información muy importante para hacer capacitaciones al equipo. Si permanentemente están cometiendo los mismos errores y el checker se queda callado, nadie va a corregir eso. Pero si el checker dice, oye, ¿sabes qué? Siempre me pasa esto, esto, otro, bueno, hagamos una capacitación al equipo y resolvemos el problema de la causa raíz, de una vez por todas. Ahora, esto no es para ponerle nombre al culpable. Los errores son para aprender, para corregirlos, para mejorar. No puede ser punitivo, no es para echar al que se equivocó, porque estos errores van a ocurrir siempre. Es para mejorar, para tener un feedback, atacar la causa raíz y resolverlo. Los errores se pueden agrupar, se puede hacer gestión sobre ellos, clasificarlos, los más comunes, se pueden discutir en equipos de trabajo más pequeños y hacer capacitaciones para poder resolverlos. Respecto de la tecnología, bueno, conozca su herramienta de trabajo, especialícese en el software, estúdienlo, no se queden con lo que saben hacer. Estos softwares son muy completos, muy complejos. Cuando tengan algo de tiempo, estudienlos, vean qué otras herramientas hay. Además que estos softwares están permanentemente cambiando de revisiones, ¿ya? Haga un buen uso de los atributos que tienen estos software. A cada pieza yo le puedo asignar atributos. Estos atributos me pueden dar trazabilidad, por ejemplo, trazabilidad sobre los cambios de diseño. Yo puedo en estos atributos mantener la historia del elemento, de una pieza. Puedo saber que el cliente partió con un diseño y después lo cambió. Puedo saber que un atributo que me marca, por ejemplo, con un determinado color, las respuestas que están pendientes por el cliente y que hacen que esa estructura no pueda ser detallada. Un atributo puede indicar que este elemento no ha sido chequeado,
Otro atributo puede indicar que ese elemento ya fue entregado a la maestranza o incluso montado, ¿ya? O sea, hay muchas herramientas que estos software permiten que me pueden hacer más fácil la gestión total del proceso. Eh, Incluso estos software permiten programar cosas dentro. Bueno, cada empresa podrá hacer sus propias estandarizaciones y programaciones, sacar cartas Gantt, sacar pesos, etcétera, para los reportes semanales de avance. Eso es factible de hacer. Bueno, revisemos entonces algunas buenas prácticas. Ustedes han visto que el enfoque principal ha sido a la gestión, más que al detallar, a cómo tomar el mouse y dónde hacer clic, eso ustedes lo saben mejor que yo. Pero lo que yo sí les puedo transmitir es dónde están las causas de los problemas y atacarlas, hacer gestión sobre el detallamiento. Lo primero, planificar la actividad antes de comenzar. Asigne los recursos, revise los tiempos requeridos y revise sobre todo la consistencia de la información que usted recibe. No se ponga a detallar con información poco clara, con información incompleta o peor aún con información que se sabe que va a cambiar. Significa que está asumiendo que va a tener que hacer las cosas de nuevo. En ese caso es mejor decirle al cliente, ¿sabe? Mándame la versión final. Acuérdense que el último paso antes de fabricar es detallar. O sea, ustedes ya están en la etapa en que las indefiniciones no son admisibles. Cuando un cliente ya llega a detallar para fabricar, no puede tener dudas sobre el peso de un equipo, no puede tener dudas de un gusset, una plancha, de dónde va para poder tomar un elemento. Esas dudas no son admisibles en el detallamiento. Y un cliente tiene que entender eso. No puede pedirles que se pongan a detallar sabiendo, mira, los equipos, el detalle del equipo me va a llegar en 2 semanas más. Eso es comprar un reproceso. Y esos son fuentes de errores. Realice todo el trabajo en un solo modelo. A mí me pasó una vez una estructura que el cliente nos mandó, nos pidió detallar y en paralelo tomó el mismo modelo, lo mandó fuera del país a un proveedor que iba a hacer los revestimientos y en un momento el modelo que nosotros estábamos detallando, con el cual se iba a fabricar, tuvo modificaciones pedidas por el mismo cliente. Entonces yo un día le dije, ¿y estas modificaciones, el que está fabricando los cristales, las conoce? Y el cliente se quedó helado y al otro día tomó contacto con su proveedor y se dio cuenta que ninguna de las modificaciones que estaba haciendo las había cursado. Por lo tanto, le iba a llegar todo un suministro que no servía. ¿Por qué pasó eso? Por manejar dos modelos. Había un modelo que estaba siendo detallado y con un modelo que se pensó que se podía, para, entre comillas, avanzar los trabajos, se le pidió a otro proveedor desarrollar su proyecto sobre ese modelo. Esto es dinámico. Mientras el modelo esté cambiando, no se puede actuar sobre él. Entonces, la recomendación, un solo modelo. Después, tengan un buen sistema, un procedimiento para el manejo de la información que llega, carpetas electrónicas con fechas, indicando qué es lo que llegó, modificaciones, cambios de diseño. Los clientes después de un tiempo se le olvida, dice, oye, estás atrasado un mes. Y uno dice, pero ¿cómo? Si me pediste un cambio de diseño hace una semana y ese cambio de diseño afectó el 60% del proyecto. Entonces, no estoy atrasado, estoy procesando cambios que tú mismo me has pedido. Si ustedes no tienen esas respuestas claras, con la documentación ordenada para poder explicarle al cliente que el problema lo generó él con sus cambios y no ustedes en un atraso, lo van a pasar mal, porque siempre el cliente después tiene mala memoria, se le va a olvidar que él mismo ha generado cambios y les van a hacer responsables de, entre comillas, retrasos, que no son tales. Otro punto, haga el chequeo durante el proceso, no al final. Ahora, ¿qué es chequear? ¿Qué es chequear? En una primera etapa resulta razonable chequear los perfiles, los ejes y los niveles. Porque eso es lo que puede haber en una maqueta de perfiles trazados.
No tiene sentido ahí chequear variables de conexiones y otras cosas que todavía no están. Pero si uno encuentra un error en un modelo trazado, un error de un nivel, una plataforma que está a 5 milímetros más arriba o más abajo lo corresponden, es el minuto para poder resolverlo. Si ustedes se dan cuenta de eso, cuando ya está todo conectado, ustedes saben, les cambian las inclinaciones, cambian las perforaciones, cambian los ángulos, tienen que redetallar las conexiones y esa es la parte más demorosa. Entonces, el primer chequeo tiene que ser, una vez que el modelo está trazado, es perfecto el momento para poder chequear. ¿Qué chequear? Los ejes, los niveles, que los perfiles sean los correctos y que la orientación del perfil sea la correcta. Nada más. Hecho ese chequeo, pueden pasar a la segunda etapa, que es agregar las conexiones. Una vez que tienen el modelo con las conexiones ejecutadas, o a medida que van avanzando, pueden ir pasándole al checker estructura para que vaya revisando. ¿Qué revisa el checker? Ya no tiene que chequear niveles, ya no tiene que chequear ejes, porque eso ya lo hizo. ¿Qué tiene que chequear? La conexión, que la cantidad de pernos, que los diámetros, que los espesores de los gusset, que las soldaduras son los correctos. Por lo tanto, es un chequeo mucho más específico. Y si encuentra un error, es por un perno, un diámetro, una calidad de acero, pero solo afecta el gusset, la placa, el perno. No están modificando niveles ni orientaciones de perfiles, que es lo más costoso. Aquí ustedes van viendo el beneficio de ir chequeando durante el proceso. Y una vez que están hechos los planos de fabricación, tiene que volver a entrar el checker para ver planos maquillados, para ver que no falte una cota, que las cotas están bien pinchadas, pero ya no tiene que chequear ahí el nivel, los ejes, que los perfiles sean los, porque eso ya lo chequeó. Solamente tiene que chequear el maquillaje del plano, que no falten cotas y que el plano esté bien compuesto, que los detalles que dice que están existan. Sea un chequeo muy simple y rápido de hacer. Otro punto, todos estos hallazgos de cosas que se hicieron mal, que se van encontrando, bueno, vaya haciendo un historial. Estos errores, si uno los comete, es probable que otro también los cometa. Clasifíquelos, compare resultados, comparta estos errores con el equipo de trabajo. Y si encuentra que hay patrones comunes, haga las capacitaciones que correspondan. ¿Y qué le va a permitir eso? Resolver los errores desde la causa raíz. Nunca más se va a cometer ese error. Lo va a resolver para siempre. Pero eso significa hacer gestión sobre los errores. Si los errores ocurren y nadie hace nada con ellos y se corrige una vez, se corrigen dos, se corrigen 100 veces, se corrigen 1000 veces, nadie va a hacer nada con ellos. Nunca lo van a resolver. Y es una pérdida de tiempo para todo el equipo y aparte que no hay mejora en el conocimiento. Otro punto, escuche al equipo de trabajo. El equipo de trabajo es el experto en su tema. Nadie detalla mejor que ellos. Las mejores ideas van a venir del equipo de trabajo. Uno como jefe, como gerente, como el administrador, no es el iluminado que tiene todas las respuestas. Esto hay que hacerlo así, así. ¿En base a qué? Las mejores ideas vienen del equipo de trabajo. Entonces, un buen líder, un buen jefe, tiene que reconocer eso. Ahora, su capacidad, ¿dónde está? En poder tomar esa idea, que tal vez se la expresan de una manera a lo mejor no muy clara, tal vez que involucra recursos que no se han imaginado. Bueno, el jefe, su función será asignarle los recursos, ver el momento en que se va a hacer la mejora, ver cómo hacerlo. Pero la mejor idea tiene que venir del equipo de trabajo, de quienes ejecutan el trabajo, porque son ellos los que lo sufren diariamente. Y el último punto en el que querían dar, sáquele provecho a la tecnología. ¿Ya? La tecnología nos brinda herramientas muy potentes, úselas todas. Haga programación sobre los software, utilice los atributos que permiten los software, todas las herramientas que día a día se le incorporan a los software. Eso significa un proceso permanente de aprendizaje. El equipo tiene que estar siempre revisando una mejor forma de hacer las cosas. Antiguamente eso era función de los jefes, que eran los que tenían que decir cómo mejorar las cosas. En la actualidad, una empresa que no tiene como parte de sus responsabilidades en cada uno de sus trabajadores el pensar cómo mejorar, no tiene destino.
no tiene destino. Cada integrante de la empresa tiene su deber, su obligación, parte de su trabajo, ver cómo hacer las cosas de mejor forma. Y esas buenas prácticas, comunicarlas para que se hagan extensivas al resto de la organización. Es la única manera que nos permite ni siquiera asegurar el largo plazo, pero al menos pensar que tenemos una mejor proyección de seguir activos en este rubro que nos da tantas satisfacciones y que por lo demás nos da el sustento. Todos vivimos de este rubro. Entonces, bueno, básicamente es eso lo que quería comentarles, un enfoque fuerte a lo que es gestión, más que a detallar, porque la técnica de detallar, de trazar los perfiles, eso ustedes lo manejan, eso lo manejan. Y ahí no hay errores, los errores se cometen en lo que he mencionado, información incompleta, mala trazabilidad, flujos de información que no están bien estudiados, procedimientos complicados que nadie se ha sentado a simplificarlos, errores que no son compartidos, clientes que hacen cambios de diseño a cada rato y que si los sistemas que tenemos no son robustos. Sonido reactivado. Proyecto. Entonces son esos los puntos más relevantes que hay que gestionar para poder hacer esta actividad de acuerdo a los estándares que se nos piden. Bueno, quiero, junto con darle las gracias por la audiencia. Entiendo que puede haber algunas consultas, ¿no? Aquí Alberto me va a ayudar con la tecnología para ver cómo se canalizan esas consultas. Okay, usted me está escuchando. La primera pregunta la hace John Machuca, que dice, teniendo en cuenta que se debe avanzar rápido en el modelado y fabricación, hay que tener en cuenta modelar solicitando materiales o preliminares en temas de urgencia. ¿Es mejor sacar a fabricar y pasar revisiones o avanzar en modelado y pasar solo a fabricar después de definido todo? Creo que usted lo contestó, pero bueno, vale la pena reiterarlo. Sí, a ver, el traslapar actividades en beneficio del tiempo es una muy buena herramienta. Yo no tengo para qué tener todo detallado hasta el último soldadura, bisel, perforación definida para que la maestranza pueda avanzar. Lo importante, sí, es que esta actividad se haga con control. Es decir, yo puedo mandar un modelo a maestranza con una finalidad muy concreta, preparación de materiales. Si esa actividad se realiza tal como está definida, preparar materiales, vale decir, abastecer, contar cuántas toneladas se requieren de este espesor, cuántas toneladas se requieren de este perfil, cuántas toneladas se requieren de estas pernos, y poder abastecerlo, está perfecto. Ese tiempo es tiempo ganado. ¿Dónde está el error? Que la maestranza, ya que ve un modelo, se pone a cortar y peor aún, se pone a perforar. Eso es hacer un mal uso de la herramienta. Entonces, es muy interesante la pregunta porque mi recomendación es recomendable traslapar actividades. Sí, es recomendable. Es mejor pasar información anticipada a la maestranza, sí, pero tienen que tener un control de que esa información se use única y estrictamente para lo que fue enviado, para abastecer, para cortar un fleje, para comprar, no para fabricar, ni dimensionar, ni ponerse a perforar. Bueno, esa es la recomendación. Otra pregunta la hacen de Ruiz Rojas. En la presentación se hace referencia, dice, en la presentación se hace referencia al detallado, que puede ser equivalente al 3% del costo total. Pregunta, si solo conozco el peso de la estructura para realizar planos de fabricación y montaje, ¿la forma correcta de cobrar por ese trabajo es por plano o por peso? ¿Y cómo se puede saber el costo aproximado? Pregunta si él tiene que cobrar por plano o por peso. Lo habitual es cobrar por peso. Lo habitual es cobrar por peso. Antiguamente, la cantidad de planos
era un buen indicador, porque hacer un plano era costoso. Hacer 2 planos el doble de costoso y hacer 100 planos 100 veces costoso. En la actualidad yo puedo hacer 1000 planos con un clic. Entonces el tema ya no está en la cantidad de planos. La cantidad de planos tiene que ser la requerida, tantos como los que resulten. 100, 1000, 2000, 5000. El tema no es la cantidad de planos. La cantidad de planos, ustedes saben, lo tienen con un clic. En estos software, ustedes, el foco está en la maqueta, no en los planos. Está en elaborar una buena maqueta. La mayor parte de los planos van a salir automáticos del software y después ustedes tienen que reprocesarlos para poner cotas, maquillarlos. Entonces tienen que ser todos los planos que se requieran. Por lo tanto, el cobro no puede ser por plano. El cobro tiene que ser por peso. Por peso. Bueno, ¿cuál es la complejidad de esto? Que detallar estructura liviana es más, consume más horas que detallar estructura pesada. Entonces, ustedes tienen que tener un tarifado por peso, pero por peso con apellido. Hagan una tabla de precios, tantos dólares por tonelada de estructura liviana, tantos dólares por tonelada de estructura pesada, tantos dólares por tonelada de estructura extra pesada, tantos dólares por tonelada por detallar misceláneos, vale decir escaleras, barandas y parrillas de piso. Esa es la manera correcta de costear y cobrar. Me hago un comentario solamente sobre la gente, los países. Hay 2 preguntas más, pero es interesante indicar de dónde tenemos y qué ciudades. Tenemos gente de Quito, de Ecuador. En Chile tenemos de Santiago, Viña del Mar. En Colombia tenemos gente de Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Cali, Palmira, Armenia y Barranquilla. En Venezuela tenemos gente de Caracas y de Barcelona. En México tenemos gente de Tijuana, Ciudad de México y de León. En Perú tenemos gente de Lima. De España tenemos gente de Murcia. En Argentina tenemos San Martín de los Andes, San Francisco, La Plata. Y de Uruguay tenemos gente de Montevideo. Bueno, muchos países, muchas ciudades. 2 preguntas más que llegan, y ya con esto daríamos por terminada la charla. ¿Cuál es su recomendación respecto a software? Sin necesidad de dar marcas. Hay algunas marcas que son más sofisticadas, que son más caras. Hay otras que son más de medio precio. Hay empresas, muchos de los que no están... hay empresas que son de detallamiento entre los participantes de esta charla, y hay muchos que son empresas chicas también, que son pymes. ¿Cuál es el comentario que haría usted respecto a la selección de softwares? Mire, sí, yo en particular tengo ciertas preferencias por el rubro en el que yo me he desempeñado. El software es una herramienta y hay que dimensionarla al tipo de proyecto que uno realiza, ¿ya? Y también al tipo de empresa que uno es. Probablemente empresas muy pequeñas no le podría recomendar los software más sofisticados y tal vez tampoco tenga sentido que lo hagan. Hay un análisis interno que debe hacer cada empresa respecto de que el software responda a los costos que manejan y al tipo de estructura que detalla. Pero sí puedo hacer algunos lineamientos. En general, el detallamiento de estructura tiene software muy bueno para estructura, pero que ese software no es tan bueno para calderería. En ese sentido, si ustedes se dedican a la calderería, no utilicen software para detallamiento de estructura. Hay muy buenos software orientados a calderería que manejan superficies curvas, esféricas, bombeos, cosas de ese tipo. Que en un software de estructura que normalmente está orientado a manejo de elementos planos, no lo van a poder lograr, ¿ya? El segundo comentario tiene que ver con lo siguiente. Yo me he topado con softwares muy buenos y muy baratos. ¿Cuál es la diferencia? Que son poco conocidos. Detallar manejo 3D ya pone un piso. El manejo de una maqueta electrónica ya define un piso. Por lo tanto, cualquier fabricante de software, desarrollador de software que ya hace 3D, ya tiene una complejidad abordada.
y se van a sorprender de que hay software que no son caros y que son muy buenos, con muchas de las prestaciones que tienen los software más conocidos, los más difundidos y los más caros, por lo demás. Dimensionenlo de acuerdo a lo que hacen. No pueden poner un software sobredimensionado para lo que hacen. Es más, por ejemplo, para puentes, para detallar puentes, y aquí alguien me puede tildar de prehistórico, yo les puedo decir que un puente viga recto es más fácil hacerlo en AutoCAD 2D. ¿Ya? Tan simple como eso. Ahora, si ustedes hacen un puente curvo, peraltado, de sección canoa, no es criterioso hacerlo en 2D. ¿Ya? Pero, ¿cuántos puentes de eso hay? Entonces, si ustedes se dedican a puentes, ni podría recomendarles 3D. Háganlo en AutoCAD. Bueno, y una última pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo ve usted el tema de los software de la forma en que se divide el detallamiento? En el caso de Estados Unidos hay una forma de trabajar, incluso hay distintas variables en los códigos estándar, de prácticas estándar, etcétera, etcétera. Y también en Chile, en Colombia, uno ha visto otras formas de trabajar. Algunos asociados a los fabricantes, algunos asociados a los estudios de ingeniería, algunos independientes. ¿Cuál considera que es la forma mejor de trabajar, o es importante que la empresa de detallamiento sea independiente? ¿Cuál es su comentario? Mire, esa respuesta tiene varias variantes. Si yo fuera un fabricante, yo recomiendo de todas formas tener detallamiento propio. Si no puedo tenerlo, por temas de costo, por temas de no incrementar mi planilla, de contratos y todo, bueno, al menos tener un proveedor de detallamiento. Ahora, ese proveedor de detallamiento es mi partner. Él se va a meter en temas estratégicos de mi compañía, que va a definir mis costos. Entonces no puedo en cada proyecto salir a cotizar uno nuevo porque otro me cobra 2 pesos menos. Hay un desarrollo en conjunto. Para mí, el ideal sería tener detallamiento in-house, yo como fabricante, ¿ya? Y tener yo control del detallamiento. Si eso me sale muy caro, bueno, búsquense un buen partner, involúcrenlo en sus procesos, que se conozca sus procesos de fabricación y ustedes intervénganlo como fabricante para que sus criterios de fabricación queden plasmados en un detallamiento que sea fácil de fabricar. En el fondo, cásense con un detallador, ¿ya? Ahora, si yo soy oficina de detallamiento externo, yo pienso que en el futuro, el detallamiento se va a integrar al diseño. Y probablemente la integración sea que el detallamiento absorba el diseño y no al revés. El diseño, ustedes saben, maneja software de cálculo, pero ese software de cálculo significa que alguien ingresa una maqueta electrónica, le pone cargas, hace cálculos, y lamentablemente esa maqueta no sirve para nada, porque no tiene ni la precisión, ni el rigor, el cuidado de los tratamientos de plomos, de niveles que requiere el fabricante, porque es una maqueta de cálculo, es un unilineal que representa un elemento axial a través de una línea ubicado en un centro de gravedad. Si está 2 milímetros, 5, 10, 20 milímetros más allá o más acá, no afecta el cálculo, pero sí afecta la fabricación. Yo creo que el futuro es que los ingenieros van a migrar hacia plataformas de detallamiento y desde allí van a poder hacer sus diseños. Y en definitiva, el plano de diseño va a salir del detallamiento. Entonces, si yo soy solo oficina de detallamiento, creo que una buena decisión sería empezar a incorporar diseño. Y además, acercarse a los fabricantes para hacer ese partner que mencionaba en el ejemplo anterior. Ingeniero Córdoba, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho, le agradecemos mucho a usted especialmente, y le agradecemos a los más de 50 participantes que tuvimos en esta conferencia.